Jesús, mostrele mi dolor, perdido, errante en su luz, bendíjome su amor. En la cruz, lo primero y la luz, y las manchas de mi alma, yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero y la luz, y las manchas de mi alma, yo la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, al cielo se salvó. Confiar en él es mi placer, morir donde voy. En la cruz, lo primero y la luz, y las manchas de mi alma, yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Oh, en la cruz, lo primero y la luz, y las manchas de mi alma, yo la ve. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Dios le bendiga en esta tarde, hermano. Sea bienvenido a este servicio de entre semana. Le damos muchas gracias a Dios por permitirnos llegar hasta donde usted está, por permitirnos gozarnos juntamente con usted, con estos cantos de Sión, con estos cantos de gozo, con estos cantos de alegría, de adoración y de alabanza. Hoy es miércoles, hermano, de orar a nuestro Dios. Ahí donde esté, aproveche estos momentos para alzar su voz, para alzar sus manos, para rendirle ese tributo de alabanza a nuestro Creador. Dios le bendiga ahí en su hogar, Dios le bendiga de donde nos esté escuchando. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el Salmo número 142, ahí en el versículo 1. Salmo 142, versículo 1, versículo 5, y por el versículo 5 dice así: clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi
clamor porque estoy muy afligido, y líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Pero dice, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Él es nuestra esperanza en esta tarde, hermano. Vamos a orar, incline su rostro y aproveche estos momentos para rendir unas palabras a nuestro Dios. Padre amado, Señor Jesús, Padre, en esta tarde, Señor, venimos ante tu divina presencia, Señor, con nuestras manos, Señor, llenas de alabanza, Padre, con nuestro corazón henchido de adoración hacia ti, Padre, porque tú eres el merecedor de todo nuestro loor, tú eres el merecedor de toda la gloria, Padre. Cuando fue dicho en ese trono, Padre, que si había uno digno, Padre, no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, Señor, sino solo tú, Padre, solo tú, Señor, fuiste hallado digno, Padre, ese Cordero Santo, Señor, que vino a morirnos por nosotros. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos en esta tarde, en este servicio, Padre, que tu divina palabra descienda, Padre, baje de lo alto, Señor, de tu gloria, Padre, una porción del cielo nos baje, Señor, y nos alimente, Señor, como cuando estaban reunidos tus discípulos, Padre, allá en el aposento alto, Señor, tú les invitaste a cenar, Señor. Así también, Padre, convídanos a tu mesa, Señor, que esa palabra nos llene y nos alimente, Padre. Te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar unos cantos, hermano, unos cantos de gloria en el incambiable Dios. Denle esas palmas. Alaba a Dios. Fe
anhelamos la victoria, pero no de nosotros, hermano, sino la victoria de nuestro Dios de nosotros. Después iremos a estar con Él en gloria. Aleluya al Señor.
nuestra vida. Es este canto, Sublime Gracia. Vamos a dar paso a la palabra con este canto. Señor, haces un paréntesis en medio de la ira, en medio de los juicios. Haces un paréntesis, Señor, en medio de la aflicción y del caos. Padre, en un mundo confuso, Señor, con la gente mostrando ya lo que está recibiendo, Señor, en estos días. Padre, pero nosotros nos congregamos aquí creyendo en tu palabra, cumpliendo tu palabra, Señor, llegando a aquellos corazones que están en necesidad, que ellos están mirando hacia arriba, Señor, como dice tu palabra, mirando hacia su redención, que poco a poco se acerca, Señor, que se va vislumbrando en el horizonte, Señor, tu venida, preparándose, Señor, todo aparejándose, tu palabra surtiendo efecto en los corazones de los predestinados, tu Espíritu Santo enseñando, Señor, moviéndose entre tu pueblo, tu sangre en el propiciatorio, Señor, todavía con esa fuerza, ese poder para sanar al enfermo, para traer al último, para traer a aquel que falta por entrar al redil. Padre, y te damos gracias en esta tarde, Tabernáculo del Olivo, una vez más en su puesto del deber. Tu siervo se reporta, Señor, una vez más en medio de todo lo que nos rodea, Señor. Aún así, tu Espíritu Santo prometió estar con nosotros y en nosotros hasta el fin de la edad.
Te rogamos tu bendición en esta tarde sobre cada oyente. Señor, que tu palabra que va a ser hablada, dando un giro al orden que tú nos guiaste a ir abriendo a través de estos cultos desde el comienzo de esta enfermedad. Señor, ahora tú nos guías de otra forma. Bendícenos con tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Te lo rogamos. Y aquel que está en su hogar, que está Señor, en enfermedad, probablemente alguien, Señor, rogamos que tu poder sanador una vez más, Señor, fluya del trono, Señor, y que esa sangre, Padre, poderosa tuya aún envíe ese efecto y ese nombre poderoso del Señor Jesucristo esté en operación para sanar a aquel que requiere sanidad, aquel que requiere en su alma, Señor, un aliento, algo de lo alto. Padre, te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Voy a leer una escritura en esta tarde. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dar un giro en esta tarde para hablar algunas cosas. Ya el Señor nos ha guiado a hablar sobre lo que significa todo esto, explicando que no es la gran tribulación, no es el aprieto. Es una enfermedad con otras características de enfermedades que han estado saliendo de la cuarta dimensión. Hay muchos rumores, hay muchas cosas que se hablan, pero a la luz de la palabra, a la luz de la palabra profética, vamos a ver en esta tarde la realidad de las cosas y cómo nosotros no debemos de oír otras voces, porque tenemos la voz del séptimo ángel con un mensaje, no solamente para revelar misterios, sino también para cumplir la profecía bíblica. Voy a leer como base en 2 de Pedro, capítulo 2, y espero que estén muy bien, que estén resguardados en sus hogares, donde quiera que estén. Que confíen en el Señor. Estamos como Israel ya casi a la mitad caminando entre las aguas del Mar Rojo, y nos falta un trecho por caminar para salir y emprender el viaje. Vamos a leer en 2 de Pedro capítulo 1 verso 19, donde tomaremos esta palabra que dice: tenemos también la palabra profética, más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios, profetas, hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Bien, creo que es una excelente escritura para poder estudiar en esta noche, tener una pequeña enseñanza y de acuerdo al giro que el Señor nos ha ido guiando, cómo empezamos a hablar desde un principio. Inicialmente, el punto número 1 fue el poder identificar dentro de la Escritura y dentro de los juicios de Dios
qué significaba esto que de repente nos llegó. Creo que ya ha sido dada la información adecuada, se ha hablado, se ha explicado que esto no es todavía el aprieto cuando la novia de Cristo va a ver el tercer jalón en operación. Esto es muy distinto, allá va a ser una presión política religiosa a través de el Concilio Ecuménico de Iglesias con la unción como una imagen de la bestia, conexión con el clero romano, aunque todavía creemos que el superhombre que habló el profeta, que va a tener un reinado durante la gran tribulación, vendrá cuando la novia se vaya, cuando la novia desaparezca de aquí y ella vaya a las bodas y a las cenas del Cordero por 7 años, 3 años y medio de la gran tribulación y 3 años y medio de la guerra de Armagedón. Esto es para introducir después el milenio en su orden. Entonces, hemos hablado de eso, el juicio de la gran tribulación, van a ser plagas para cumplir Apocalipsis capítulo 8, cuando el séptimo sello lo produzca, lo abra. El séptimo sello es muy importante de aquí en adelante en la profecía bíblica. Entonces, los juicios vienen gradualmente. Considerando también los juicios de la guerra de Armagedón, que va a ir incrementando esto, de una enfermedad, enfermedades, a presiones, a plagas durante la gran tribulación. Posteriormente, ese fuego atómico que va a venir sobre la tierra, el tercer ay. Entonces, todo eso es profecía bíblica, pero tiene que colocarse en orden. Mi tema durante estos próximos días, voy a entrar a algunas cosas profundas. Vamos a hablar sobre el tema poniendo la profecía en orden, colocando la profecía bíblica en orden. Correcto. Si ustedes observan, hoy en día pueden ver a través mayormente de internet, muchos oradores, muchos intelectuales, grandes hombres muy inteligentes en apariencia, que dan cátedras, dan conferencias, están en un programa, los invitan a otro dentro de las redes sociales. Y ellos, de alguna manera, hablan de todo, todos saben. Pero también se meten a un terreno que no les corresponde. Y ese terreno es el terreno donde se mueve el Espíritu Santo en su palabra. Y no me refiero a como hemos venido hablando, poniendo en orden los juicios, hablando de aquel que anda extraviado del amor de Dios, del arca de seguridad, de venir a Jesús, de tener un refugio, sino que ahora podemos ver que hay otro terreno, que es el terreno de la profecía bíblica. De hecho, la profecía bíblica, de aquí en adelante hasta la eternidad, hasta la santa convocación, que es la venida plena del Señor Jesucristo a reinar en su reino eterno en la nueva Jerusalén. Cuando el libro de Apocalipsis comienza ya a cerrar sus páginas, ahora de aquí en adelante va a haber una actividad profética.
ya la hay. Desde que el séptimo ángel de Revelación 10, a quien se le da el séptimo sello, que es a saber a un profeta, no a un reformador, no a un teólogo, no a un profeta menor, que honestamente yo le digo, escudriñando el mensaje, no encuentra usted ahí escrito o dicho profeta menor, porque hemos avanzado a una edad donde se habla más de la profecía bíblica traída, expresada, hablada por el séptimo ángel, por Malaquías 4:5. Es un misterio para el mundo, para nosotros no lo es. Cuando eso sucede, cuando Malaquías 4:5, cuando el Hijo del Hombre comienza a revelarse, entonces la profecía bíblica se activa. Y hoy tenemos una profecía bíblica viva. Mateo 24 es una lluvia extraordinaria de profecía. Los mismos sellos están ahí representados. El mismo séptimo sello está ahí representado. Ahora nosotros tenemos facultad de entrar a este terreno. Como dice la Escritura en el libro de Hebreos, cuando se habla de los sacerdotes en el tabernáculo, cuando dice Pablo, tenemos un altar del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo. Hay una casta especial que podía comer de los sacrificios. Hoy yo le digo, el mensaje que Dios ha desenvuelto en el último tiempo, comenzando oficialmente con una voz de aclamación en el descenso del Señor Jesucristo. Dios tiene un pueblo que ya lo tiene predestinado para estar bajo ese bombardeo de información, de la palabra profética que dice aquí el apóstol Pedro, más permanente o más segura. Amén. Ahora, no cualquiera puede entrar a ese terreno. Cuando escucho yo entonces quienes presumen de sus logros universitarios, que pueden hablar del petróleo y pueden hablar de la moneda y pueden hablar de la sociedad, pueden hablar de la política y pueden opinar y aún se pueden postular para presidentes, aún de México. Es gente que la gente se impresiona y dice, oh, qué cosa, ese hombre sí sabe. Pero vamos a hablar aquí de algo que ellos no saben, que no tienen derecho a entrar a eso, que no están ellos con la unción de la hora, con la unción de Malaquías 4:5 para entender lo que Dios está haciendo y lo que Él va a hacer. Ahora, yo hace años me hice una pregunta a alguien, se lo decía en una mesa redonda apenas hace unos días a un grupo de jóvenes, que me hicieron la pregunta de un predicador que pudo haber aún sido del mensaje, de por allá de Sudamérica en alguna isla. Él predicaba 4 o 5 horas. Y una vez oí todo lo que predicó y se metió en muchas cosas y al final la gente no entendió nada porque la profecía tiene que ponerse en orden. Tenemos un cuadro, tenemos aquí ya un mapa del orden de la profecía hasta que todo termine. Yo le decía a la gente que si alguien puede hablar 4 o 5 horas, yo espero hablar en este momento a lo máximo 50 minutos. Ahora, y no voy a acabar, seguiré, pero 4 o 5 horas para hablar de
colocar la guerra de Armagedón casi en el rapto. Hay quienes colocan el milenio aquí. Le escuché hablar de todo, pero le faltó algo. Y es que en la unción de un predicador va también agregado el Espíritu Santo para colocar la palabra en orden, para colocar aún la profecía en orden. Correcto. Ahora, el profeta de Dios dice en el mensaje de la voz de Dios en estos últimos días, dice él que hoy en día hay muchas voces, hay demasiadas voces, hay tantas voces en la tierra hoy, que es algo muy difícil porque casi opacan la voz de lo sobrenatural. Hay tantas voces intelectuales. Sí, señor. Voces de hombres grandes, intelectuales, que con su intelectualidad son capaces hasta de conmover naciones. Le digo yo, por curiosidad, por casualidad, vi a uno de ellos y después lo ve en todos lados hablando de política, criticando al presidente, a la política del presidente, criticando todo. Y luego salió por allí un anuncio que decía que a ese lo podían postular de presidente. ¿Ve? Gente brillante que presumía de tener un doctorado en esto, doctorado en aquello, de cada pregunta, cada plática, tenía un doctorado. Y se atrevió en una de ellas a hablar de la Biblia, hablar de profecía, hablar de China, hablar de Estados Unidos, de Rusia, colocar a Rusia, Estados Unidos, a China, hablando del moderno virus, los rumores que están surgiendo, si fue eso sembrado, y da su opinión como si fuera un tremendo teólogo. Y aunque fuera un tremendo teólogo, la palabra de Dios no viene a un teólogo. La palabra profética viene a un profeta. Esa es la realidad. La palabra profética se acopla a un ministerio profético y la recibe también un pueblo con percepción profética. Pero hay muchas voces de grandes hombres intelectuales que con su intelectualidad son capaces de aún conmover naciones. Nosotros no estamos ahí, hermanos. Somos un rebaño, somos un pueblo de Dios. Estamos hoy viendo lo que está sucediendo. La ira de Dios está abierta, obviamente, pero no con nosotros. Amén. Esto es para el mundo y para alguien que ya lo hemos hablado. Alguien que Dios tenga en la mira y lo traiga al redil. Correcto. No alguien que la palabra le haga daño y huya. Que lo traicione su naturaleza. Sino que refleje la obra de Dios, del Espíritu Santo en su vida, en su corazón, en su alma. Y puede entender y tranquilizarse y quedarse quieto para poder entender lo que Dios está haciendo. Correcto, amén. Pero vea, la gente se confunde con esto de las voces de grandes intelectuales que son personas, no son personas desconocidas, son capaces de conmover naciones y cosas así grandes y florecientes, suficientemente como para confundirlos. ¿Cómo es posible que estas cosas salen y prosperan y hay voces que se levantan y hacen estas cosas? Lo cual, dice el profeta, causa que la voz de Dios quede opacada, la verdadera voz de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir, mi hermano? Mire, Dios no necesita ese tipo de ayuda. No me ayudes, compadre, dice alguien por ahí. Dios no ocupa eso.
Él tiene su manera, y se lo voy a leer. Él tiene su manera de actuar, su manera de revelar la palabra, tiene sus vasos. Hoy tiene un profeta. El ministerio profético de William Branham, que se le dio el séptimo sello. El séptimo sello no ha terminado. El séptimo sello fue abierto, pero no fue cumplido, porque es un proceso que lleva en cada evento profético en lo sucesivo a ponerlo en orden. Porque la profecía de Dios tiene que ir en orden. Eso es la verdad. Dios no ocupa ni teólogos. En el mensaje el profeta menciona más de 200 veces, menciona al teólogo. No menciona mucho al profeta menor, porque vea, Dios no ocupa ya eso. Cuando el mensaje viene, cuando viene el séptimo ángel, cuando se le entregó la espada del rey en el cañón Sabino, la autoridad del tercer jalón, cuando 7 ángeles lo encuentran en el monte Sunset, cuando el ángel del Señor está allí en el cuarto en Jeffersonville, revelándole el misterio de cada sello del libro de redención que sellaba ese libro, Dios lo vindicó lo suficiente, que el grado que él dice en el mensaje, fiesta de las trompetas, que el séptimo ángel, a él se le da el séptimo sello. El séptimo sello es dado a él, por eso no fue revelado. No era revelable de esa manera como el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto sello. Algunos se han cumplido, otros no. Fueron revelados, eran revelables. Es profecía. Mirando hacia atrás, hacia los jinetes, hacia los poderes, hacia el jinete del caballo blanco, del caballo bermejo, que era el mismo jinete, del caballo amarillo hoy. Los poderes de Dios, todo eso era profecía bíblica, es profecía bíblica. Esa profecía bíblica hoy se encuentra con otros eventos proféticos. Y el séptimo sello toma el control de todo eso, para ir en su apertura, ir desenvolviendo la profecía en la manera correcta, en el orden correcto. Amén. Ahora, por eso la profecía está viva. Mateo 24 está vigente, vivo. Hay cosas que se han cumplido, hay cosas que no. Correcto. Dios tiene su manera de él mover su profecía. Hoy en día hay una búsqueda incesable de gente queriendo tomar el lugar del séptimo ángel, no sé, o quieren ser algo y no. Yo creo que si Dios nos pone aún en lo más humilde, ahí nos quedamos, si es nuestro lugar. Correcto. Hoy en día surgen aún gente que quiere ayudar a Dios para que la palabra se cumpla. Vamos, a prisa, vamos, que se cumpla. Y por eso surgen los teólogos. El espíritu de teología ha venido a meterse dentro de Malaquías 4:5, donde está la unción para esta hora. El espíritu de retroceso, de regresar a la vieja edad pasada, pentecostal, y actuar como ellos, vivir como ellos, pensar como ellos. Dios no ocupa eso. Él se ha movido. La columna de fuego se ha movido. Trae un mensaje. Toma un profeta. ¿Para qué? Para cumplir la profecía. Para ponerla en marcha. No necesitamos voces intelectuales. No requerimos profesores de universidad. No requerimos políticos. No necesitamos teólogos.
Correcto. Yo alabo a Dios en esta noche. No necesitamos salmistas. Ya los salmos ya fueron escritos. Un salmista es uno que compone salmos. Ya están completos, gracias. Dios no ocupa eso ya. Ya los tenemos en la Biblia. No necesitamos apologistas que vengan a defender algo que no saben. Hoy no se requiere eso. Se requería allá atrás, cuando todavía no venía un profeta. Quizá aquellos griegos que manejaban esas cuestiones de apologetas, apologistas, que servían, que eran escritores eclesiásticos, que andaban buscando dónde defender la fe cristiana de los paganos. Usaban defensa verbal. Provenían de la teología. Eran parientes de la teología. Por eso se atrae la teología con la apología. En este mensaje, hermano, ha venido eso, se ha incrustado. Pero aquí tenemos un profeta. Malaquías 4:5 está vivo. Revelación 17 existe. El libro de Apocalipsis todavía está para cumplirse en los grandes eventos. No necesitamos a alguien que venga a defender el mensaje de quién. Eso era allá atrás, en la edad de la persecución, de la ignorancia. Pero hoy Dios mandó un profeta vidente, con la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, más permanente. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios tuviera a dónde mirar, a dónde poner su oído. No a esas voces intelectuales en busca de fama, en busca de reconocimiento. Amén. Por eso hoy se mueve también tanta confusión, tantas voces. Correcto. Amén. Cuando tenemos todavía la voz del séptimo ángel. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, que no importa que Dios haya enviado un mensaje por delante con la voz de aclamación para preparar al creyente y llevar a la iglesia hacia los brazos de Jesús. No importa. Hoy en día aún los juicios pueden venir como este, que no es un juicio como lo hemos explicado. Es una enfermedad, un aviso de parte de Dios, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Lot. Solo para que Dios vuelva a llamar un poquito la atención, cuando menos de los suyos. Entonces el profeta dice, sí, son voces intelectuales, amén, pero hoy en día abundan tantas voces de reclamo, aquel que es un defensor de algo, un justiciero. Si no ocupa eso, él se basta por sí mismo. Tiene ministros preparados para enseñar al pueblo. Debe de haber ministros, amén, que Dios los entrene y les revele su palabra y entren y tengan la unción de Elías. Amén, esos cuervitos que están conservando viva la voz de Elías, como allá con Elías el Tisbita. Es lo que Dios requiere, hermano, y es lo que el pueblo debe de tener. A su nombre sea la gloria. Correcto. Ahora, ¿qué dice el mensajero? Predica un mensaje titulado Eventos modernos son aclarados por la profecía. ¿Sabe cuándo lo predicó? A unos días de irse, después del rapto. Hizo un viaje por
por la frontera mexicana, llegó allá a un lugar que se llama donde él predicó el tema del rapto. Se me olvida en este momento. Yuma, Arizona, exactamente. Y después él fue hacia California. Y él entonces predica un tema llamado eventos modernos son aclarados por la profecía, predicándolo en San Bernardino, California. Después fue a Tucson, fue al área de las montañas, Prescott, Flagstaff, y predicó allá el mensaje transformación. Y después bajó a Tucson, donde ahí él ayudó al hermano Perry Green para tomar la comunión. Y de ahí partió hacia Jeffersonville, teniendo el accidente en Amarillo, Texas. ¿Coincidencias? No. Ya se había despedido de gran amigo Jack Moore en Luisiana, predicando el mensaje sobre las alas de una paloma blanca. Canta al final, On the wings of the snow, white dove. Canta y llora y se despide de la gente. Él sabía que tenía que irse. Por eso él después predica este mensaje. Los eventos modernos son aclarados por la profecía para que usted y yo no nos confundamos. Los eventos modernos son aclarados, son hechos claros por la profecía. El 6 de diciembre, él se fue el día 25. Tuvo el accidente el día 18 de diciembre. ¿Cuántos días? Casi 20 días para irse. Y nos predicó este mensaje. Yo como ministro de este mensaje y traductor, me he enseñado a respetar el orden que Dios puso en el itinerario de William Branham. Porque hay mucho ahí que tiene que decirnos el Señor. Eso está entre líneas. A una manera que él predicó de un lugar al otro. Y por eso cuando él habla en este mensaje, nos dice algo muy interesante. Dice él que después de leer la escritura de Lucas 24, de los caminantes de Emaús, él está aclarando desde un principio que ya no vivimos en la edad pentecostal. Que usted no debe traer sus viejos ritos y costumbres pentecostales al mensaje de la hora, porque este es un mensaje profético, es un terreno profético y estamos hablando en esta noche acerca de que tenemos que poner en orden la cuestión profética, la profecía, ponerla en su lugar como el profeta la puso. Amén, y no irnos por las voces diversas que hay afuera. Y algunas se incrustan aquí dentro del mensaje. Y la gente está confundida. Y se ha privado de escuchar el verdadero mensaje con la unción profética. Ahora, por eso el hermano Branham nos dice en la página 8 algo muy interesante. Dice, ahora los eventos que vemos aconteciendo son absolutamente mostrados en la Biblia para cada edad. Amén. Sí, Señor. Ahora, la Biblia es un libro distinto, diferente a cualquier otro libro sagrado. No hay ningún libro como la Biblia. ¿De dónde cree usted que viene el profeta que vino a traer el mensaje, el séptimo ángel? De la Biblia, de Apocalipsis 2, la séptima estrella en las manos de Dios. ¿De dónde vinieron aquellos 6 mensajeros restantes que estaban en la diestra de Dios, en la mano derecha?
de la Biblia, Dios tuvo que escribir profecía previamente, ponerla en la Biblia para que mejor me entienda. Que se le reveló a Juan en símbolos por el ángel poderoso que Dios le envió, al cual quería adorar. Al final, como hoy nosotros recibimos la visitación de una unción poderosa, un mensajero que no era cualquier mensajero, era el séptimo ángel. Profeta, no un teólogo, no un reformador, sino un profeta como aquellos profetas de la antigüedad, como Moisés, como Isaías, pero con más autoridad. Porque él vendría a revelar no solamente el libro de Apocalipsis, sino a cumplir el resto de la profecía bíblica. Alabado sea el Señor. Yo le dije que iba a entrar a algunas cosas más profundas. Amén. Ahora, qué hermoso, ¿no? Alabamos a Dios allí en los hogares donde quiera me escuche. Por eso este libro es diferente. No es un libro donde está Buda o un libro que habla de preceptos y moral. El profeta lo dice claramente, o Mahoma. Aquí no somos musulmanes ni somos aquí perseguimos la filosofía y todo eso, hermano. Eso no nos lleva a ningún lado. La Biblia sí. Claro que sí, dice el hermano Branham. El libro de profecía está prediciendo eventos futuros. Todavía. La Biblia está activa. Téngala. Amén. Léala. Démonos cuenta. Y si no, tenemos todavía un mensaje. Amén. Que trae la revelación de lo que debe ser revelado hoy. Eso seguirá y revelará todavía grandes cosas en el futuro. Grandes cumplimientos. Dice el profeta, hay hombres que dicen, yo tuve una revelación. Sí, sabemos que alguien la tuvo, para no decir el nombre. Muchos tuvieron revelaciones y cosas, pero eran contrarias a la Biblia. Tiene que venir de acuerdo a la palabra, amén. Sí, si es que viene de Dios, porque es para vindicar o para probar la presencia de Dios. Y él sabía de antemano todas estas cosas, lo que está sucediendo. Él es el Dios omnisciente. Su gran mente maestra es única. Si acaso, mi hermano, por eso hoy nos reunimos a aprender de esa gran mente maestra, que es Dios. Eso lo envió por su profeta. Pero hay algo de nosotros en la eternidad, en esta noche, que cuando venga ese evento profético de la resurrección y los muertos en Cristo se levanten primero y reciban su glorificación, un cuerpo nuevo con la teofanía que Dios creó antes de la fundación del mundo, una cosa extraordinaria que usted ni se imagina lo que es la teofanía. No es cualquier tipo de cuerpo, es algo que viene de la eternidad. Viene de Dios, Él la creó, no fue el primer nacimiento a través de papá y mamá, que nacemos limitados y tenemos que aprender hasta el idioma que hablamos. Tenemos que aprender las letras. Pero esa teofanía vendrá cargada, será algo extraordinario. Usted no se imagina, mi hermano que me oye, me ve. Será algo extraordinario. Cuando eso sea manifestado en un cuerpo creado por el poder creativo de Dios, imagínense qué tipo de cuerpo habrá, que usted, dijo el hermano Branham, sabrá todas las cosas. Por lo que hablaba el domingo, la igualdad con Dios. Hoy tenemos que aprender y creer, y por eso Dios nos pone la profecía por delante para vivirla. Amén.
Oh, alabado sea el Señor. Por eso el profeta dice que esto, más allá de los demás libros de filosofías y de cosas raras, ahora esta palabra en esta noche va más allá de los discursos de grandes oradores de universidad, o de lo que usted me ponga aquí enfrente, que han venido al mensaje en los últimos años. Impresionan a los que son impresionables, pero no convencen a aquel que es de Dios y conoce la voz de Dios. Correcto. Todo lo que se ha hablado tiene que venir, dijo el profeta de Dios, de acuerdo a la palabra. Y la palabra hoy, la Biblia ha sido hecha una Biblia nueva, con nuevas cosas para que nosotros podamos entender lo que Dios nos quiere decir, aún lo que está desarrollándose hoy. Correcto. Ya voy a terminar. No voy a acabar, obviamente. Pero continúa hablando el profeta y dice, Él es Dios. Amén. Mensaje, eventos modernos son aclarados por la profecía. ¿Quién va a manejar la profecía? Dios. ¿Qué es un profeta? Es uno que se mueve en el área de la profecía. Amén. No cualquier otro. En este embudo hacia lo eterno, el Dios eterno viniendo a un profeta, revelándole los misterios que estaban ocultos. Y el libro de Apocalipsis tiene que ser revelado y cumplirse, y eso lo cumple un profeta. El profeta lo dice. Ese es un profeta, no un reformador, no Lutero, no Wesley, no pentecostés, no, un profeta. ¿Para quién? Para usted y para mí, un pueblo profético. Voy a llegar solo a esto y aquí terminamos. Pero dice el profeta de Dios, Él ha ordenado que todo esto acontezca y caiga exactamente en la línea con su palabra. Así que podemos ver por medio de su palabra en qué edad y qué tiempo estamos viviendo. Ustedes lo verán aquí mismo en la Biblia. Para esta edad, qué es lo que debe de acontecer para este tiempo. Yo le puedo decir, hermano, de acuerdo a lo que yo he aprendido de la profecía, es que Dios manda un mensaje primero en su diseño explicado, su aparición en el primero y segundo jalón en el del profeta de Dios para presentar a Jesús, a esta generación, a un Jesús vivo. Pero eso fue para aquellos atrás, los pentecostales y mucha gente que fue beneficiada con el don de sanidad divina, el discernimiento. Pero hoy Él comienza a descender con la palabra, trae un mensaje, envía un mensaje y usa un profeta, como usó a Moisés para llevar el mensaje a Israel y sacarlos y llevarlos, sacarlos de allí de Egipto. Ahora, correcto, yo le puedo decir que hoy la marca que a causa de esta generación incrédula, pecadora, que se ha olvidado de Dios y se ha enredado en las cosas del mundo, que el Satanás reina. Él es el rey de este siglo. Es el rey de todo esto, es el rey de la política. Él se mueve en la política, se mueven esos oradores, grandes intelectualidades. Pero falta algo, él no sabe. El cual viene a sacar un pueblo. Eso es lo que está sucediendo. Dios está sacando una novia. Por eso ha mandado un profeta para sacarnos de todo el enredo, aún en situaciones como esta, para que nos quedemos quietos. Amén, para que entendamos y comprendamos y reconozcamos la voz del águila, la voz del mensajero, la voz de Dios a través de un siervo. Amén, no otras voces intelectuales. Alabado sea el Señor. Yo le puedo decir que de acuerdo a la profecía que el mismo hermano Branham habló allá atrás en los años 40, 50, cuando él lidiaba con los demonios
con las enfermedades, con los virus, lidiaba con toda esa cosa demoníaca. Amén. Dios le reveló, porque Él lo vio, lo vivió y nos habló de profecía, de gente que en el último tiempo conocería cosas como esta, aún todavía no siendo los juicios de las plagas, sino enfermedades acompañadas de aflicción y muerte. Yo le puedo decir de la profecía bíblica que un profeta vino a hablarme previamente, que ya esto estaba hablado, escrito, traducido. Amén. Yo le puedo decir que esto va a ir en aumento, porque la profecía bíblica así lo dicta. La Biblia tiene que cumplirse. Lo que un profeta vino a profetizar tiene que encajar. Eso es lo que queremos oír. No charlas intelectuales por allí. No llevan a información ni a una seguridad. Amén. No nos dicen nada, porque nuestra hechura no es de esa naturaleza. Nuestra hechura es distinta. Somos águilas, aguiluchos. Amén. Podemos entender y comprender lo que dice la Escritura, aunque estén símbolos, porque un profeta vino a revelar los símbolos, los tipos, las parábolas, las sombras. Vino a agrandar la Biblia. Amén. Vino a poner Dios más promesas, visiones, sueños interpretados por el siervo de Dios. Amén. Entonces, tenemos profecía. Sabemos a dónde acudir. Amén. Escuchar información. Amén. Concisa, segura, como dice el apóstol. Tenemos también la palabra profética más segura o más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, amén, salga en vuestros corazones. ¿Entendiendo esto? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. No, porque Dios usa a su profeta para Él hablarnos de la profecía de aquí en adelante. Hay 7 eventos, hermanos, que hemos enseñado por los años. Hoy estamos en el primer evento, que es el rapto, siguiendo la gran tribulación, siguiendo la guerra de Armagedón, los juicios, siguiendo el reino milenial en su orden, gente cruzando por él, saliendo después en la guerra de Gog y Magog. Rusia ahí está, ahí estará. China no estará allá, estará en Armagedón. Será parte de todo el conflicto en el tercer ay, en la tercera guerra mundial. Ahí estarán los árabes, ahí estará el Israel político, no los 144,000. La novia no estará allí luchando en esa tercera guerra mundial. Para eso vino el segundo ay, vino el primer ay, primera guerra mundial, segundo ay, segunda guerra mundial. Y entre la segunda guerra mundial apareció un ángel al profeta de Dios con un don de sanidad. Y ha habido, aunque hubo una guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, Dios ha calmado las cosas. No hagáis daño todavía, espérense. Hay una novia allí oyendo la palabra, preparándose, observando la profecía que yo le voy a revelar, amén, que va a ser revelable a ese pueblo, amén. Pero cuando venga el tercer ay, allí, hermano, la novia no va a estar aquí. Correcto. Vienen eventos todavía después del milenio. Viene el trono blanco después de Gog y Magog. Viene todavía la nueva Jerusalén. Amén. La profecía está viva, hermanos, está vigente. Amén. Y hacemos bien de estar atentos a esta profecía más segura que a todas las conferencias o personas que vengan aquí al mensaje a querer chamaquearnos, a querer enseñar algo de sus tradiciones que cargan, que no han muerto ni a sí mismos. ¿Cómo van a enseñar a una novia a las águilas de Dios? ¿Qué nos van a decir? ¿Qué van a enseñar? Amén. Nosotros somos águilas.
Amén. Tenemos otra mentalidad. Correcto. Amén. Alabado sea el Señor. Cierro con esto. Pueden pasar los músicos, por favor. Donde dice el profeta de Dios, este libro nos dice qué es lo que va a acontecer para este tiempo. Amén. Este libro es un profeta. Amén. Los otros libros sagrados y demás, el Corán y muchos otros, son sus libros sagrados, únicamente son un código de éticas, de moral o de teología. No nos conduce a ningún lado, pero este libro es un profeta. Oh, así lo dice el mensajero. Este es diferente a cualquier otro libro, amén. La Biblia, la palabra de Dios, prediciéndonos el futuro. Aquí me voy a quedar. Prediciéndonos el futuro. Lo dice de antemano porque está advirtiendo. Amén. Ahora, ya para cerrar, cierro con esto. Dice ahora, estos eventos modernos, página 11, se nos están pasando demasiado rápido y un día nos daremos cuenta que hemos sido dejados atrás sin nada y estaremos atrapados, sellados en la marca de la bestia. Ponga atención, crea la palabra que es hablada. No es imposible, hermano, si usted es un hijo de Dios. Si usted es una hija de Dios. Para un hijo de Dios no es imposible creer toda la palabra que va a ser, que ha sido revelada, que ha sido prometida. Amén, que la profecía bíblica va a ir gradualmente bajo el séptimo sello, liberando cada evento. Y dice el profeta, ahora, y con paciencia tenemos que esperar por esto, por lo que viene. Porque las profecías que han sido prometidas, cada una de ellas debe ser cumplida en esta edad. Amén, dice el profeta, y este libro es un libro de profecía. Sus creyentes son ordenados a honrarla, a leerla, a creerla, creer a su autor, porque cada palabra ahí escrita tiene que cumplirse. Lo repito, sus creyentes de este libro, de esta Biblia, son ordenados a honrarla, leerla, creerla, creerle a su autor, porque cada palabra está escrita allí y tiene que cumplirse. Es que es la palabra de Dios, y para eso Dios mandó su profeta para hablarnos esto. Mensaje titulado Los eventos modernos son aclarados por la profecía. Voy a orar. Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra en esta tarde noche. Señor, hemos dado un giro un poquito complicado. Dejamos de hablar de tu gracia y misericordia y de esa arca de seguridad. Dejamos de hablar de esa oportunidad a través de la expiación para todo aquel que quiera venir, todo aquel que pueda venir, que cree y puede entrar. Hemos hablado aclarando las cosas de lo que está sucediendo hoy, que no son los juicios que vienen, que son anunciados en Malaquías, los juicios antes, cuando viene Elías el profeta. No es la gran tribulación, no es el tercer ay, la guerra de Armagedón, no es todavía tu tercera venida, si esto apenas se está acomodando para tu segunda venida. Padre, esto es profecía pura, que fue dejada por el profeta de Dios. Señor, y esto aquí está ante nosotros. Gracias por enseñarnos, oh gran Espíritu Santo. Gracias por ilustrarnos, gracias por abrirnos los corazones, gracias por abrirnos los ojos espirituales, Señor, y podamos ver, podamos esperar con paciencia. Gracias, Señor. Gracias en esta noche, aquellos que están en algún lugar oyendo, viendo, Señor. Oh Dios, que tu Espíritu Santo pueda bajar y traer esa revelación a sus corazones. Si hay algún predicador, algún ministro que necesita en su equipo de predicador o ministro la información profética, Padre, que en esta noche tú revelar parte de eso. Gracias por tu palabra. Te lo damos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Había un corito que cantábamos que se llama
los que esperan en Jehová. Sus fuerzas renovarán. Que somos las águilas para este tiempo, aguiluchos de Dios. Dios mandó un águila, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 13:4. Vi un ángel volar por el medio del cielo. En el griego es, vi un águila volar por el medio del cielo con el evangelio eterno. Esa águila es un profeta que nos trae la palabra profética a sus aguiluchos, a los aguiluchos de Dios. Estamos contentos de ser parte de ese nido. Cantamos esto. Los que esperan en Jehová, sus fuerzas solamente uno y nos vamos. No dejen de conectarse. El próximo domingo seguiremos con este tema, ahondándolo más. Amén. Correcto. Vamos a cantar ese canto que dice: Hosana, Hosana. Amén. El que viene en el nombre del Señor. Su nombre es Jehová Jireh, Jehová Jireh. Oh, magnífico.